mi siguiente invitado. A ver, cuando uno piensa en mi siguiente invitado, lo primero que piensa es en la Venezuela que lucha por el rescate de la democracia. Lo primero que uno piensa es en esa sensación de vacío inmenso que dejó el robo de la señal de Radio Caracas Televisión, RCTV. Y para mí es un placer inmenso conversar con alguien que entrevistó a tantos personajes tan importantes de nuestra historia contemporánea en un programa emblemático para los venezolanos como lo fue Primer Plano. Bienvenido, Marcel Granier. ¿Cómo estás, Marcel? Muy bien, muchas gracias. Encantado de verte. Bueno, me faltó entrevistarte a ti, fíjate. Bueno, todavía estamos a tiempo, Marcel, estamos a tiempo. Estamos a tiempo, así es. Mira, Marcel, cuando se planteó la idea de poder conversar contigo, a mí me emocionó mucho porque, a ver, yo encuentro hoy día, como comunicador, una dificultad en esta transición que estamos viviendo de la industria anterior, de la radio, de la televisión, a esta fusión digital donde todo se ha transformado en algo tan distinto a la forma en que se comunicaba antes. Ahora estamos hablando del retorno, gracias a Dios, Dios mediante, de Radio Caracas Televisión, RCTV, a través de esta aplicación. ¿Cómo te sientes tú al vivir esto desde esa inmensa instalación que transmitía al país, que generaba dramáticos para el mundo entero, ahora a algo que está en el toque de los dedos en una pantalla digital en las manos de los usuarios? Bueno, muy emocionado eh, y también muy, ¿qué te diría? Imagínate que cuando cerraron a RCTV, no existía el teléfono, el iPhone, Ajá, sí. que es el gran instrumento. O sea, imagínate lo que ha pasado en estos 13 años. Entonces, uno se siente asustado ante la magnitud del reto, porque en aquel momento, en el 2007, la industria de la televisión venezolana era muy fuerte y hubiera podido entrarle a estos temas con muchos recursos y con mucho entusiasmo y con mucho conocimiento. Hoy en día, como dice la encuesta que acaba de salir de la Universidad Católica, estamos por debajo de Haití. O sea, ya no tenemos nada que ver con el mundo civilizado. Hay problemas de todo tipo. Por ejemplo, en el caso concreto de los medios de comunicación, tecnológicamente nos hemos quedado siglos atrás. Estas nuevas, estos nuevos medios nos permiten incorporarnos o reincorporarnos a, a ese mundo, pero en condiciones muy desiguales. O sea, Ajá. como tú decías, las telenovelas venezolanas, tanto las de Radio Caracas Televisión como las de Venevisión, eran líderes en el mundo entero. O sea, no solamente en Venezuela o en Hispanoamérica, en el mundo entero. O sea, nosotros revolucionamos la televisión en España cuando presentamos Señora y Cristal y La Dama de Rosa y Rubí, todas esas novelas. Entonces, uno se siente, asusta el tamaño del reto, pero Claro. también entusiasma, porque es una forma de reincorporar a Venezuela al carro de la historia, al mundo civilizado. Sí, no, y además de trasladar a los venezolanos dentro y fuera de Venezuela, Marcel, a rodearse de los afectos, de esos recuerdos, porque entiendo que hay más de 5.000 horas de contenido que tienen ustedes en la aplicación de RCTV. Ahora, mi pregunta va, fíjate lo que pasó con Netflix. Netflix asomó la cabeza con fuerza cuando empezaron a producir cosas originales, productos originales para la plataforma. ¿RCTV va a hacer lo mismo? Ojalá, además, ese sería mi sueño. Bueno, fíjate, Netflix es otro ejemplo maravilloso. Cuando a nosotros nos cerraron, Netflix no existía esta concepción actual de Netflix. Sí. Indudablemente marca un camino a seguir. O sea, nosotros tenemos que regresar a la producción de contenidos propios, exclusivos nuestros, que es lo que nos dará fuerza. En este momento, nosotros nos estamos apoyando en el recuerdo, en el afecto que hay, en la necesidad que tenemos los venezolanos de reafirmar nuestra identidad. O sea, este tsunami cubano-ruso, cubano-iraní, ha acabado con todas nuestras referencias. Nos cambiaron todo.
pero los venezolanos quieren aferrarse a su identidad y nosotros aspiramos a contribuir a eso y eventualmente a producir para esos mercados. Para eso hay que encontrar ingresos y encontrar ingresos en Venezuela en este momento es imposible. Hazte una idea de que un mercado que fue de más de 500 millones de dólares el año pasado no llegó, te iba a decir a 5, no llegó a 2. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! Entonces imagínate de dónde van a salir los recursos para mantener la industria. Ese es otro reto que tenemos, encontrar los recursos. Entonces yo lo que aspiro es que con esta aplicación y el efecto multiplicador que las afiliaciones, las suscripciones puedan tener, nosotros ir generando recursos para ir produciendo contenidos nuevos. Claro. Tú hablabas de que tenemos 5.000 horas. En este momento esa es nuestra aspiración, poner 5.000 horas. Ajá. Pero nosotros tenemos más de 30.000 horas disponibles para poner en esos medios. O sea, pero, como te digo, es muy importante ir encontrando lo nuevo. Creo que ha dado en el clavo Claro. Ahora, del problema central. ¿el acceso a la aplicación, Marcel, de RCTV es pago? ¿Hay que cancelar algo? No. En este momento es gratuito y para Venezuela seguirá siendo gratuito por mucho tiempo. O sea, entendemos, primero apreciamos muchísimo el cariño que la gente nos ha demostrado y queremos corresponderlo. Y en segundo lugar, entendemos las dificultades que está confrontando la gente para todo, ¿no? Sí. Entonces, esa aplicación, eventualmente, cuando se empiecen a producir contenidos originales, tenemos que buscar la forma de monetizar eso, pues, de obtener un ingreso a cambio de eso. Claro. Pero en este momento la aplicación es fácil y es gratuita. Mira, a ver, los programas de primer plano están incluidos en la aplicación. En este momento tenemos, creo que son como 120 o 130, y la idea es incorporarlos a todos. Por cierto, he estado viendo algunos programas que resultan, que impactan mucho. O sea, oír al presidente Pérez hablar de lo que él avisoraba para Venezuela. Sí. Oír a Jorge Olavarría defender el proyecto revolucionario y decirme que si él hubiese estado en Caracas se hubiera incorporado al golpe y luego darse cuenta del monstruo con el que se había metido y esa retirada tan digna que él hizo. Yo también tengo 2 programas que ayudan a ver eso. Un programa con Lauría, recuerdo haber visto, muy interesante. Un programa con Oscar García Mendoza, muy interesante. O sea, sí, hay mucho material y hay mucho material para la historia. O sea, yo quisiera, cuando me libere un poco de tiempo, quisiera meterme de lleno en ver cómo veían a Venezuela en ese momento personajes como Uslar, personajes como Carlos Andrés Pérez, personajes como Rafael Caldera, con quienes hay tantos programas que si uno se mete en ellos es fácil encontrar, pues. Ahora, ese material que hoy día está, hasta el momento lo conseguíamos, hasta se venían haciendo virales vía YouTube, los han bajado de YouTube para meterlos ahora en la aplicación. O sea, están ahora exclusivamente dentro de la aplicación. No tan exclusivos, siguen en YouTube. Ajá. Nosotros no le estamos quitando material a YouTube, eso es una aplicación que nos ha funcionado muy bien. Ahí tenemos más de 1.700.000 suscriptores, y yo aprecio mucho eso. Eso es parte del origen de esto. O sea, nosotros vemos cómo nuestras distintas presencias en YouTube, en Amazon, en WhatsApp, en Instagram, en Twitter, que ya suman más de 7 millones, dijimos, bueno, vamos a hacer una aplicación propia. Pero la idea es mantener todo eso y en el caso de la aplicación, como te digo, en este momento es gratuito. Mira, Marcel, a ver, tú que estuviste al frente de RCTV durante tantos años y te tocó convivir con situaciones tan rudas en torno al acecho a la libertad de expresión. Una vez logrado el cambio en Venezuela, una vez las cosas cambien en Venezuela, vuelva la señal de RCTV al aire como una televisora abierta. ¿Tú cómo concibes, has hecho el ejercicio de imaginación donde las pantallas de los canales de señal abierta realmente ofrezcan espacios
a quienes pensaban en la forma oficial de hoy día? O sea, ¿crees que, por ejemplo, en el Canal 8, por ejemplo, en el canal de Venezolana de Televisión, debería haber una representación del pensamiento madurista, chavista de la actualidad? O sea, ¿preservarías alguno de esos espacios? Mira, yo sí, yo creo que al país le hará mucho bien escuchar esas voces. Mm, O sea, en primer lugar, y ellos tienen que entenderlo, la gente les va a pedir cuenta de lo que hicieron. O sea, por qué destruyeron lo que destruyeron? ¿Por qué descuidaron lo que descuidaron? ¿Por qué no buscaron consejos donde tenían que buscarlo? Mira, y probablemente algunos de ellos tengan ideas interesantes, puntos de vista interesantes. claro. La libertad no puede ser condicionada. Hay un tema que se ha planteado, yo personalmente, a mí me resulta muy incómodo y no lo comparto, pero después de toda la destrucción que ocurrió en Alemania con el régimen nazi, los alemanes optaron por eliminar toda referencia al nazismo, por no permitirles expresarse. Yo entiendo por qué lo hicieron, pero como te digo, no comparto el punto de vista. En Rusia lo vemos con el comunismo. Mira, son ideas disparatadas, tanto el nazismo como el comunismo son ideas disparatadas que fracasaron. Yo creo que es bueno que tengan su espacio y que haya un debate Ajá. y que los demócratas puedan confrontar sus puntos de vista. Yo creo que eso además mantendrá a la gente atenta y los hará más cuidadosos en la defensa de la libertad, de la honestidad, de la pulcritud. Mm. Pero yo no creo que uno tenga, por razones ideológicas, que excluir a nadie del debate público y de las pantallas. Claro, de verdad que es especial, Marcel, saber que un tema, a ver, el trabajo de tantos años, un medio de comunicación como RCTV, como RCR, pueda significar un punto de unión o de emoción tan grande para los venezolanos. Mira, es que compartimos tantas cosas durante tantos años. Son 80 años más de 80 años de recuerdos, de aventuras juntos. O sea, hay momentos de la radio y de la televisión que uno no puede olvidar. Por ejemplo, en el caso mío, para mí será siempre inolvidable el viaje del hombre a la luna Mm. que transmitió RCTV, o el Mundial de Fútbol del año 70, primera vez que veíamos un mundial en vivo, en colores. O sea, hay cosas que son inolvidables para uno. Algunos juegos de pelota. Yo recuerdo, yo oía radio con tanto interés y tanta devoción que una vez el radiecito que tenía, de tan caliente que estaban los tubos, se derritió. Porque tenía horas ahí escuchando que si la serie del Sí, Caribe, o programas de esos que le divertían a uno. Entonces, ¿cuántos episodios de La Rochela no recuerda uno? sí, Y seguro que a ti te pasará lo mismo de tu experiencia en radio. claro, O claro, sea, no, no. es que uno comparte tanto. Mira, Marcel, a ver, yo te escucho hablar y de pronto mientras te estoy escuchando me estoy paseando por los pasillos del canal de RCTV y hablas de La Rochela y yo lo primero que recuerdo son las sesiones de ensayo de un programa como ese, o sea, todo lo que hay detrás, lo que había detrás de RCTV, el cafetín, las experiencias con Marieta Santana, esos programas de altísima sintonía, de tanto público donde, a ver, no existía internet, no había televisión por cable y todas las opciones para sorprender al televidente estaban fáciles solamente había que ser creativo. ¿M? Era una gran Así es. oportunidad de sorprender, a diferencia de hoy día que tenemos una oferta tan grande y a pesar de que tengas en tus manos un producto inmensamente sorprendente, tienes que lograr que la gente descubra dónde está en este mar digital. Así es. ¿No? Entonces, te pregunto, a ver, ¿tú te has paseado mentalmente ahora que estamos a la distancia de nuestra querida Venezuela por esos pasillos del canal? Hacer un tour guiado por los pasillos de RCTV donde la gente pueda, mira, ¿qué lugar entrañable viene a tu memoria en este momento del canal? Mira, los estudios, por supuesto. Yo recuerdo el entusiasmo que uno sentía y lo divertido que era ver a la Radio Rochela enseñando el Michocozuela.
sea, se terminaba de transmitir el Miss Venezuela, inmediatamente estaban los de La Rochela que habían estado viendo el programa en vivo, preparando su Miss Chocosuela. O sea, recuerdo, por ejemplo, cuando había elecciones, el entusiasmo de la gente cuando venían llegando los resultados. Y al principio era todo muy primitivo, eran los resultados que te mandaba el Consejo Electoral. Después empezamos a montar equipos de estudio, de investigación. Uno establecía toda una red de contactos para que te fueran mandando sus resultados. Sí. O sea, son tantas cosas. Recuerdo, por ejemplo, cuando me llama Mariano Kosowski, que era nuestro jefe de corresponsalía, para decirme que apareció Nihaus allá en Ciudad Bolívar. Y hacer una exclusiva. Más nadie tenía esa noticia. Eso es algo que se acabó ya. Sí. Hoy en día todo el mundo tiene la noticia por 1000 sitios distintos, ¿no? Claro, claro. Nos va a tocar un mundo muy distinto. Nos está tocando. O sea, los cambios que han ocurrido en estos 10 últimos años son colosales. Lamentablemente, en Venezuela la gente no ha podido vivir todo esto porque nosotros vamos retrocediendo en el tiempo. O sea, ya creo que vamos como por 1435. Sí. Pero el hecho es que el mundo está cambiando a una velocidad pasmosa. Ahora tú y es muy interesante estar ahí. No, claro. Ahora tú en primer plano, Marcel, ¿recuerdas, alguna vez tuviste un debate encendido con un entrevistado con quien pensaras distinto, con quien tuvieras la oportunidad de confrontar ideas y al punto de decir, mira, vale, esto se está poniendo caliente? Yo te voy a contar una anécdota muy rápidamente. Yo viajé hace algunos años a Argentina y me tocó participar en un programa de opinión el viernes en que cerraban las oportunidades de expresión por las elecciones que ese domingo siguiente, 2 días después, ganó Cristina Fernández de Kirchner como presidenta de Argentina. Y yo venía de nuestra Venezuela, donde la libre expresión estaba tan cercenada, ya habían cerrado RCTV. Y yo me siento, este era un programa donde había un panel de personas opuestas al gobierno de un lado y otro panel como de 5 personas más del otro lado que pensaban distinto. Y yo era como que el invitado internacional que estaba ahí sentado ahí, ya ni recuerdo para qué. Y de pronto se arman una batalla, pero con una libertad de expresión tan grande que yo estaba con la mandíbula al piso cuando el conductor de este espacio me cede el derecho de palabra y me dice, ¿y vos, Luis, vos qué opinás de esto? Yo no encontraba qué decir. Yo dije, mira, yo vengo de un país donde este tipo de cosas están prohibidas. O sea, aquí todos estaríamos presos si pasara una cosa así en Venezuela. Entonces, ¿a dónde voy? A esa televisión que tú tuviste la oportunidad de hacer, a ese tipo de discusión, de pensamiento que tuviste la oportunidad de promover a través de tu programa. ¿Qué debe valorar la gente que hoy día pueda tener en sus distintos países donde nos estén escuchando? De esa capacidad de poder escoger con quién coincide en su forma de pensar o no. Mira, tienes un punto interesantísimo. Yo procuraba siempre en mis programas que la persona se expresara con la mayor libertad posible. Y en ese sentido nunca puse ninguna cortapisa. Si veía un punto interesante, sí entraba a debatirlo con él, muchas veces asumiendo pues, la posición contraria para que la persona pudiera expresar sus sentimientos mejor. Pues muchas veces con personas con las que tenía una magnífica relación, teníamos argumentos y discutíamos ahí con entera libertad. Mira, sí recuerdo, por ejemplo, una persona que yo aprecié mucho, el doctor Silva Luongo, que era el ministro de Hacienda al final del gobierno de Carlos Andrés Pérez. Teníamos puntos de vista radicalmente distintos y ahí se expresaron y lo que a mí me interesaba es que la gente conociera su punto de vista y yo hacía preguntas en base a eso. Ajá. Situaciones desagradables, te digo, solamente recuerdo 2. Una entrevista que le hice al comisario Manuel Molina Gasperi, que era el director de la PTJ, y que estaba señalado de tener mucha responsabilidad en el asesinato del abogado Ramón Carmona. Fue una entrevista muy interesante, muy tensa, muy difícil, y creo que, sí, muy tensa, muy difícil. Y la otra que recuerdo fue con un personaje horrible, que fue con... que fue rector de la universidad, yo no sé
cómo llegó a rector de la universidad el doctor Chirino. Claro. Tuve una entrevista con él muy desagradable. Yo te diría que es la única vez que yo pude ver lo que era la maldad. O sea, era un ser que de verdad te provoca, por lo menos a mí, te provocaba una sensación muy desagradable. De resto, mira, tuve desacuerdos con cantidad de personajes, pero siempre en el ánimo del debate, pues, de que hubiera Claro. el contraste de ideas. ¿Y por qué, Uno conoce. el horario era domingo en la noche? O sea, además un tema político, claro, probablemente no vivíamos en el vaporón o en el agotamiento político de esta política que se nos ha metido, pero hasta por los poros. Pero ¿por qué los domingos en la noche cuando uno piensa que el domingo en la noche es como para ver Fiebre del sábado por la noche, por ejemplo, aunque sea domingo? Bueno, acuérdate que también estuvimos el lunes en la noche en una época. Eso sí no lo decidía yo, eso lo decidía la gente de programación, que tenían sus estrategias de lo que pensaban que funcionaba mejor en cada horario. Y ahí hicimos una dupla muy buena con clásicos dominicales. Y fíjate, a la gente le funcionaba. Pero digo, no era una decisión mía. Sí. Sí, con tu pregunta me hiciste recordar mi conversación con el señor Phelps, con William H. Phelps, que era el presidente de Radio Caracas, el fundador de Radio Caracas Televisión. Y él, cuando yo fui a hacer el programa, me dijo, yo te voy a dar 2 consejos. Y él era una persona, y te lo puede decir cualquiera de los que tuvieron trato con él, de un trato maravilloso, pues, de una tolerancia, de una curiosidad magnífica. Y entonces él me dice, te voy a dar 2 consejos para que tengas en cuenta cuando hagas tu programa. Uno, la gente te está dando un privilegio maravilloso que tú tienes que apreciar y darte cuenta de lo que significa. Te está permitiendo que entres a su casa, que entres a su intimidad. En muchas oportunidades vas a estar presente en su dormitorio, porque muchas veces, y sobre todo los domingos en la noche, la gente ve el programa en la cama. Tú tienes que respetar eso siempre. Y eso me hizo pensar mucho, y muchas veces yo me imaginaba eso. Oye, aquí estoy yo en una casa de una gente amiga que está interesada en ver el programa, y uno trata de dar lo mejor de uno. Y el otro consejo que me dio, que al principio me desconcertó, pero me hizo fijarme mucho en eso, es: en la televisión las mentiras se ven. La gente se da cuenta cuando estás mintiendo. Y eso me hizo, muchas veces yo volví a ver el programa, o sea, grababa un programa o transmitía en vivo un programa, y después me sentaba a verlo de nuevo para ver en dónde podía yo descubrir que el entrevistado estaba diciendo la verdad o estaba mintiendo. Y es una experiencia maravillosa, te digo, Luis, porque de verdad que en televisión se ven las mentiras. Esa Es muy difícil. habilidad la has puesto a prueba con el trabajo de otros. Por ejemplo, en estos días, viendo la pantalla de una entrevista del presidente de algún país dando una declaración o sosteniendo alguna conversación con un periodista. Sí, sí. Tú dices, Sí. ese está Y fíjate, mintiendo. sí. Fíjate, una de las cosas que yo disfruto más de tu programa, por poner un ejemplo así muy directo, es tu espontaneidad. Ajá. Eso la gente lo ve, tu espontaneidad. Tú no le estás engañando, tú no estás engañando a nadie, tú Sí. no le estás ocultando nada a nadie. Aunque Puede que tú te debería reserves Marcel. Tendría más clientes. Bueno, pero no puedes hacerlo. No puedo. O sea, es impresionante. Sí, sí. Mira, tú hablabas ahorita de la señora Kirchner. Yo recuerdo haberla oído una vez, que a mí me invitaron una vez a un congreso en Argentina, cuando ella era presidenta. Y ella hace un meeting donde además está su marido, el difunto Néstor Kirchner. Era como el animador y se movía entre los pasillos. Era en el Luna Park, un sitio así parecido, digamos, al Poliedro aquí. Y él se movía en los pasillos y animaba a la gente y daba instrucciones. Y tú veías todo aquello. Yo decía, esta comedia es igualita a la que nosotros estamos viendo en Venezuela. Tú ves
el show, como lo arma, tú le ves la insinceridad con la que hablaba. Ese es un personaje. Claro. Pero así te digo, en el caso de personajes, yo entrevisté, y lo recuerdo con muchísimo cariño, al presidente Sanguinetti de Uruguay. Y ese hombre transmitía autenticidad, transmitía cariño por su país, transmitía respeto por la gente. Muchos años después, pasando por Uruguay, lo llamé para ir a visitarlo. Y él me invitó, me dijo, mire, ahorita yo estoy muy complicado, porque tengo varias diligencias pendientes, pero véngase y hablamos. Y salimos de su casa, él con su nieto y conmigo, y fuimos al automercado. Un presidente fue al automercado y compraba sus cosas y hablaba con la gente y saludaba. Qué increíble, Y yo decía, qué maravilla el día que nosotros podamos tener esto, sí. ¿no? ¿Sabes que así me pasó a mí en Costa Rica? Fui para Costa Rica y la persona que me estaba recibiendo en su casa me dice, mira, pedí prestada esta casa, que es un poco más grande, estaba yo con mi esposa y tal. Yo vivo en el edificio que está a 2 cuadras más allá. Y me dice, ¿a qué no sabes quién es mi vecino? Mi vecino es el presidente. El presidente de Costa Rica vive 2 pisos más arriba de esta amiga mía y me dice, yo veo cuando llega el niño, el hijo del colegio, se baja del autobús y como cualquier niñito entra para el edificio y va para su casa. ¡Poing! Así es. Fíjate, allá en Costa Rica tuve una experiencia con, ya no era presidente, pero con el expresidente Oscar Arias. Tenemos una reunión, termina la reunión y él nos invita a cenar y nos dice, aquí éramos muchos, ¿no? Aquí no podemos hacerlo en la casa, pero vamos, aquí cerca hay un restaurante muy agradable y salimos por la calle caminando como cualquier hijo de vecino. Sí, pues. claro. Eso te lo transmiten y eso lo ves tú. Claro. O sea, la autenticidad del presidente Arias, la autenticidad del presidente Sanguinetti, eran algo visible. Oye, y Marcel, eso, permíteme, porque tenemos ya que despedir. Permíteme decirte una cosa antes de despedir. Primero, la forma de bajar la aplicación es en todos los lugares donde se bajan las aplicaciones. Así es. Sin cero rollo, es muy sencillo. Y ahí está disponible para el que la quiera. Ok. También en Apple TV, en todos donde se pueden bajar la En todas aplicación, ahí partes. la pueden ver. Ok. Y lo otro que Sí. quiero aprovechar de decirte, Marcel, es enviar a través de ti un fuerte abrazo a todos los trabajadores de Radio Caracas Radio, que se lo hagas llegar a Jaime Nestares, que se los hagas llegar a todos los técnicos, porque de verdad, a pesar del cierre que han sufrido, al igual que 92.9, oye, mantienen un espíritu de lucha y sintonizarles a ellos a través también de la vía digital es algo que inspira y que brinda la certeza de que las cosas más temprano que tarde tienen que cambiar. Yo soy usuario frecuente y perenne del contenido que están generando desde RCR y quiero que lo sepas y se los comuniques a ellos, por favor. Bueno, me emociona mucho oírte decirlo. Te lo agradezco enormemente. Tu testimonio vale oro. O sea, para mí es, y tú sabes por qué además, es un reconocimiento que me conmueve de verdad y aprecio muchísimo. Se lo transmitiré Por a favor. todos nuestros trabajadores. Muchísimas gracias, Luis. De verdad que muchas gracias. Encantado. Te mando un gran abrazo y ya vamos a bajar todos acá la aplicación de RCTV para disfrutar de esa televisión que nos transporta a la Venezuela que debe estar por venir, partiendo de la buena Venezuela que ustedes supieron reflejar en los contenidos del canal. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias. Escuchas Arriba Miami con Luis Chatein.